Iglesia Misión Visión Discipulado les invita a sus actividades semanales a partir del formato en línea, para lo cual les invitamos a compartir sus correos electrónicos o sus contactos por el WhatsApp para la mejor coordinación. Empezamos los días domingo a partir de las 10 de la mañana con la celebración de la escuela dominical. A las 11 de la mañana el servicio al Señor. Durante la semana, los días miércoles se está unificando el culto familiar a partir de las 7 de la noche. También les invitamos a todos los hermanos a participar de los grupos de discipulado, para lo cual les invitamos a coordinarlo con el pastor Héctor Polo. Los días viernes tendremos nuestro culto especial de servicio al Señor a partir de las 7:30 de la noche. Y por último, los días sábados, como de costumbre, las enseñanzas del campamento de Judá a partir de las 1:30 de la tarde. En esta ocasión, cada maestro está invitado a coordinar con sus alumnos y viceversa en la coordinación para celebración de estos tiempos de enseñanza en línea. A partir de las 5 de la tarde del mismo día sábado, también se celebrará la Escuela de Obreros, el ambiente y el tiempo para que los hermanos de nuestra congregación se puedan entrenar y capacitar en los menesteres de la palabra de Dios. Todas estas actividades para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta ocasión, deseamos invitarle a participar de la bendición de ofrendar para el sostenimiento del ministerio, depositando sus ofrendas a través del sistema de banca en línea o presencial en ventanilla del Banco General, la cuenta corriente 03 68 01 11 27 341 a nombre de Héctor Polo y Nicolás Donadío. Que el Señor le continúe bendiciendo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y a sus familiares. Voy a leerle Gálatas 6 del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos reunirnos por esta plataforma, Señor, a una distancia, Señor, producto de la situación del COVID-19 en nuestro país. Pero gracias le damos, Señor, por permitir que existan plataformas como esta en la cual nos permite tener comunión los unos con los otros y nuestra comunión es con usted, Padre, como dice su palabra. Señor, le pido perdón, Padre, por cualquier falta o pecado que haya cometido, Señor, que no sea piedra de tropiezo, Señor, en esta comunión y que usted pueda utilizarme, Señor, como usted convenga para dar su mensaje, Señor, de la mejor manera, en amor, Padre. Yo le ruego también, mi Dios, por la vida de mis hermanos, para que usted le provea de todo lo necesario, Señor, y para que aligere los pasos de aquellos que no se han podido unir aún a esta transmisión, Señor. Le doy gracias, mi Dios, por el tiempo en el que nos regala de podernos reunir, de poder tener mayor tiempo de exhortación, mayor tiempo de estudio bíblico, Señor, durante esta cuarentena. Y gracias le doy también por el permitirnos estar en familia, Señor. Le damos gracias también, Señor, por su palabra y le pedimos, mi Dios, que en este tiempo usted me guíe y me oriente, que no permita que nada salga de mi boca, sino que sea el mensaje que usted ha dispuesto para su gracia, Señor, para su iglesia. Le agradezco una vez más, Padre, por el privilegio que me da, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Y bueno, en continuación a la temática que hemos estado manejando a partir de el campamento de este año, esta noche quisiera hablarles acerca de
el amonestados y restaurados en amor. Este sería el tema de este mensaje, amonestados y restaurados en amor. Y en el estudio, durante el estudio del mensaje, me llamó mucho la atención la palabra amonestados y decidí buscar el significado y la etimología de la palabra como tal. Y dice que amonestado proviene del latín, que significa hacer pensar en algo o hacer recordar. Ese es el significado etimológico de la palabra amonestar. Y viene del latín admonere. Y quisiera, hermanos, que me acompañen al pasaje en Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Gálatas 6, del 1 al 2, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgadle, no, dice, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo dice en esta carta, restauradle. Y esta palabra se me asemeja mucho a amonestarle, me llamó mucho la atención y también busqué su significado. Y dice restaurar, que significa redimir, renovar, volver a poner algo en la condición o estado que anteriormente tenía. Hermano, eso es un poco de lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros, que lo hace conmigo y lo hace con usted también. El Señor vuelve a ponerlo a usted en la condición en que inicialmente el Señor creó al primer hombre, que fue Adán, y a su esposa Eva. El Señor lo que hace, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es que lo restaura a usted, lo vuelve a poner en la condición que usted estaba antes del pecado, mucho antes del pecado. Y volviendo al tema, volviendo al pasaje principal, que es Gálatas 6, del 1 al 2, dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No cometamos el error, hermano, porque esta restauración de parte nuestra como hermanos y como cristianos no es la misma restauración que hace el mundo, porque regularmente, incluso hermanos en Cristo, he escuchado alguna vez decir, no, pero lo que pasa es que el hermanito es tremendo, o ajo, el hijo de la hermana, de que no se puede quedar quieto, no se puede quedar. Entonces, no está en nosotros juzgar ni señalar. El que es el juzgador y el acusador es el enemigo. Nosotros como hermanos en Cristo lo que debemos es restaurar, debemos amonestar, pero en amor. Amonestados y restaurados en amor, como dice la palabra. Entonces, me iba un poco más acá y buscaba en el pasaje, pero quería saber realmente quién, para quién y con qué objeto escribía este pasaje o la carta en sí. Y esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita para las iglesias en Galacia. ¿Y cuál era el fin? Era de presentar defensa a la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, realmente el apóstol Pablo lo que estaba era presentando defensa, pero ¿ante quiénes? Ante un grupo de judíos quienes habían tergiversado o estaban tratando de judaizar a los hermanos que ya habían conocido de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hablo del trasfondo, la historia del libro de Gálatas? Porque si bien es cierto, aquí es donde yo quisiera llevar o presentarles a ustedes y compartir con ustedes dos aspectos o dos ejemplos bíblicos de amonestación en amor, de amonestación y restauración en amor. Y está aquí mismo en la epístola de Gálatas, del libro de Gálatas. Si nos vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6,
vamos a ver cómo el apóstol Pablo le habla a una iglesia que fue fundada por él. Estiman los eruditos y otros hermanos en lo que buscaba, que fue fundada en el segundo viaje del apóstol Pablo. Y él escribe esta carta como una carta de amonestación en el tercer viaje que realiza. Se estima que fue entre los años 50 y 60 del siglo I. Y me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se nota en la escritura del apóstol que realmente era una amonestación. Él estaba escribiéndole a una iglesia la cual ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que conocía del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y conocía el amor fraternal que había en la iglesia. Y por una corriente, hermano, por algún tipo de personas, o algunas personas, perdón, que empezaron a inyectar estas murmuraciones o estas ideas y esta doctrina torcida, estaban sacando de contexto a la iglesia, o sacando o tratando de evangelizar o no evangelizar, realmente de mostrar algo distinto a lo que ellos ya habían creído. Hermanos, esto es una realidad al día de hoy y es algo que puede pasar en nuestra iglesia. Nosotros no estamos exentos, pero una de las cosas que a nosotros nos mantiene firmes en la fe es la palabra del Señor y es la teología que nosotros hemos recibido en nuestra iglesia. Gloria a Dios por nuestra iglesia y por ser una iglesia de sana doctrina. Y aquí es donde viene nuestro aporte como cristiano y como hermano. ¿Qué es lo que usted o yo debemos hacer en una situación como esta? Separar o alejar a este hermano que está siendo adoctrinado en algún tipo de secta o herejía, o en amor amonestarlo y traerlo entonces y mostrarle realmente lo que dice la palabra del Señor, comparando Biblia con Biblia, como hemos aprendido. Y fíjese que este es por decirlo en la carta de Gálatas, es el primer llamado de atención que hace el apóstol Pablo a la iglesia. Pero hay un segundo llamado de atención y está en el capítulo 3, en el que el apóstol Pablo le dice nuevamente a la iglesia. Esto no es que el apóstol estaba perdiendo los papeles y ya estaba repitiendo lo mismo. No, para nada. Era una amonestación con el fin de exhortarlos a que volvieran a los linderos antiguos. Y dice así: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y fíjate que se está dirigiendo nuevamente a la iglesia de Gálatas. Pero hermano, esto no solamente puede pasar con una persona o una persona dentro del grupo de nosotros en la iglesia. Y aquí la actitud que usted vaya a tomar ante una situación como esa. Esto puede pasar también con algún líder, con algún líder de la iglesia. Puede pasar con Dios nos libre, pero podría pasar con un diácono, podría pasar con un pastor. Yo he escuchado de historias de iglesias en los Estados Unidos en las cuales los líderes han estado predicando por muchos años el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de repente se han ido por una corriente. No estamos exentos de eso. Pero entonces, ¿cuál sería el rol de nosotros como iglesia en una situación como esta? Y aquí le traigo un ejemplo
de un líder de la iglesia en ese momento, de un apóstol, a la par del apóstol Pablo, en el cual el apóstol Pablo lo amonesta en amor, y no solamente a él, sino que lo hace frente a todos los demás hermanos, pero con un fin, y el fin de esto era de que esa práctica no se siguiera realizando en la iglesia. Y esto está en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo del 11 al 14. Le voy a pedir que me acompañe al capítulo 2, versículos 11 y 14 de Gálatas. Y fíjese usted aquí que que sería en nuestra iglesia, por darle un ejemplo, no es el hermano Junior diciéndole algo a la hermana Noemí, sino es el apóstol Pablo, como apóstol sí, pero dirigiéndose a otro líder o a otro apóstol, como era el apóstol Pedro. Y fíjese lo que dice la palabra dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquia y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Él hablaba en este caso que tenía miedo, Pedro lo que tenía miedo era de los demás hermanos judíos. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí hay un punto muy, muy delicado, hermano, y es que, ¿por qué la amonestación, hermano? El Señor, a quien toma por hijo, amonesta o reprende. ¿Y por qué viene la amonestación? Porque si no, se puede tomar esta práctica que no es correcta como una práctica a seguir de los demás hermanos. Entonces, usted, como yo, por la autoridad que le da la palabra, puede amonestar en amor, hermano, a otro hermano, con el único fin de que, como dice el pasaje principal que estamos estudiando, el pasaje de estudio que iniciamos: si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, hermano. Considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en este caso entra a formar parte de la acción que usted debe tomar el segundo versículo, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero, hermano, si usted está viendo que el hermano está pecando o que tiene una práctica que no es correcta, a la luz de las Escrituras no está bien, hermano, y usted lo que empieza es a murmurar o a señalar lo mal que está haciendo el hermano, entonces, ¿qué edificación hay en eso? Muy por el contrario, si usted en amor y con mansedumbre se acerca al hermano con el único fin de amonestarlo y restaurarlo en amor, entonces estamos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor en la vida tanto del hermano como en la suya. Y fíjese lo que dice: y en su simulación participaba. Vuelvo al pasaje que leíamos en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Se convierte en una práctica que empiezan a imitar otros hermanos, lo cual no es correcto. Entonces, está en nosotros amonestar al hermano y corregirlo, reprenderlo de una manera en amor, con el fin de que esas prácticas no contaminen la iglesia y no sea piedra de tropiezo para otro hermano. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, hermano, y mira lo que dice del evangelio, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjate que es el apóstol Pablo amonestando al apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro que el Señor lo dejó como líder entre los apóstoles.
Entonces este mismo apóstol Pedro, siendo un líder, erró en este caso y se estaba dejando llevar por una corriente. Este mismo apóstol Pedro que hablaba el día de Pentecostés en el momento en que los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Es el mismo apóstol Pedro. Ahora, si sucedió con el apóstol Pedro, ¿cuánto más no puede suceder con usted o conmigo, hermano? Entonces, mi querido hermano, tanto usted como yo, por medio de la autoridad que nos da la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estamos obligados, estamos llamados a amonestar y a restaurar al hermano caído, en amor. Pero ¿cómo usted lo va a hacer? Usted lo va a hacer en base a dos principios, y esos principios también son bíblicos y poderosos en el Señor. ¿Cómo lo va a hacer usted? Usted lo va a hacer en base a estos dos principios. Y fíjese bien, hermano. El primer principio debe ser en la palabra del Señor. ¿Y dónde usted encuentra esto? Usted lo encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en amor y producto de esa autoridad que le da la palabra de nuestro Señor en su vida, usted puede amonestar y puede también restituir o puede restaurar al hermano. ¿Y por qué por medio de la palabra, hermano? Porque nosotros somos vasijas de barro. Cada uno de nosotros tiene defecto. Somos enfermos camino a un hospital, que es la casa de nuestro Señor. Y es ahí donde nosotros, por medio de la palabra, somos limpiados y somos sanados. Entonces, ¿cómo usted va a sanar a un hermano si no es por medio de esa misma palabra que usted lo restaura? Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es la máxima autoridad en toda consolación. Entonces usted consuela, restaura, corrige por medio de su palabra, por medio de la palabra de nuestro Señor. Y el otro principio es que esa amonestación y esa restauración debe ser con mansedumbre y amor. Ese sería el segundo principio. Y ese principio también lo encontramos, es bíblico, y lo encontramos